Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer lo que es una revisión y más o menos unas recomendaciones, información que te puede ayudar si estás a punto de comprar lo que es un calefactor como este, ¿vale? Este ya lo tenía de bastante tiempo, se me olvidó hacerle la review, el unboxing, pero bueno, no te pierdes de mucho. Básicamente lo que venía en la caja es pues este dispositivo, el cual viene con esta información, ¿no? Supuestamente es de la marca Aspix, bueno, así Aspix, aquí tiene un logo como de encendido. Tiene dos funcionalidades, ¿no? Una es ventilador, o sea que te echa el aire normal que hay en tu habitación. Si hay aire frío, pues te echa el aire frío. Si hay aire caliente, pues te echa el aire caliente. Y aparte de todo esto, pues también sirve como calefactor. ¿Qué es el calefactor? Pues bueno, aquí adentro de esto tenemos lo que son unas resistencias. Las resistencias se van a calentar y conforme vaya funcionando el ventilador, pues te va a echar el aire caliente, ¿no? Tenemos dos niveles. El nivel 1 para el aire caliente, pues normal, como tibio normal. Y el aire caliente número 2, que pues es como su nombre lo indica, pues es más caliente, ¿vale? También tenemos, te digo, la función de ventilador. Viene con bastantes instrucciones bastante importantes en el instructivo. Pero lo que más cabe rescatar todo esto es lo siguiente, mira, el funcionamiento es bastante básico, solamente es una perilla para encender y la otra es para cambiar el modo, ¿no? Si es ventilador, calefactor nivel 1, calefactor nivel 2, pero bueno, los materiales son tal cual plástico chino, pues como de baja calidad por así decirlo. En el interior acabamos, bueno, se alcanza a ver lo que es la resistencia, que es ese como alambre que tenemos ahí. Tenemos unas aspas que son pues el ventilador, el circuito que está demasiado básico porque este dispositivo no cuenta con un sistema, por así decirlo, como de protección o inteligente. Por lo tanto, si tú llegas a cubrir esto con alguna tela o que le pongas una manta para que el aire salga más caliente o etcétera, esto no va a parar de calentar. Y por lo tanto la única manera de que esto se apague es de que se incendie, se derrita, se haga cortocircuito, etcétera. ¿Por qué? Porque no tiene un sistema como para determinar que algo, bueno, que está muy caliente y que se apague, ¿no? Por eso viene con esta instrucción que es no cubrir. No cubrir tanto la parte de adelante como la parte de atrás. Esto pues en las funciones de calefacción. Me parece que no afecta tanto en la función de ventilador, pero pues para que te eche aire mejor, pues no lo cubras, ¿vale? Y bueno, su funcionamiento es bastante sencillo. Tal cual, esta perilla que tenemos aquí es para encenderlo. Si nosotros, bueno, no sé si se escucha a cámara, pero si pasamos de aquí a aquí, se escucha como un clic. Ese clic es para darle el power a la máquina, ¿no? Mira, a ver si se escucha. ¿Ves? Aquí ya estaría encendido, pero no tenemos en qué modo se va a encender, entonces lo vamos a poner en modo ventilador y lo voy a apuntar para allá para que el aire no dé al micrófono y se intente tapar, ¿vale? Si nosotros lo activamos, vemos que aquí está el ventilador, ahí está girando, está echando aire al máximo poder. Y para darnos a entender un indicador de que está funcionando todo esto, es esta lucecita que tenemos aquí. Esta lucecita nos va a indicar de que el dispositivo está encendido. Como lo ven, ahí enciende. Solo que no lo quiero encender demasiado porque como tengo el micrófono aquí enfrente, pues se va a saturar el ruido con el volumen de... Bueno, aquí se va a saturar el viento, ¿no? Le digo, la indicación más importante es de que no se cubra. Ahora, nosotros si queremos poner lo que es la temperatura 1, igual lo ponemos ahí, activamos esto y no se va a percibir de primer instante, pero mira, ahorita como a unos 5 o 6 segundos se considera el aire ya un poquito tibio, ¿vale? También se considera que esto no se conecte y es recomendable que no se conecte a lo que son extensiones, porque si las extensiones normalmente suelen tener el cable muy delgado, así que si el cable es muy delgado, este cable se suele calentar, puede derretirse y puede ocasionar lo que es un cortocircuito. Así que si lo vas a conectar, conéctalo al tomacorriente de tu pared, ¿vale? Aquí el aire ya está, pues por así decirlo, tibio. Pero si queremos el aire un poquito más caliente, pues lo podemos subir al nivel 2. Aquí le subimos la intensidad del ventilador y ahí ya se siente bastante calor. Bueno, déjame ver si puedo ir por un termómetro que tengo de cocina para mostrarte más o menos la temperatura. Pues bueno, mira, aquí tengo lo que es este termómetro, el cual marca que en la habitación en la que estamos, bueno, en la que estoy actualmente, estamos a unos 18 y 19 grados centígrados. Lo voy a prender en el nivel 2 para que pues veas más o menos cómo esto cambia, ¿no? Bueno, más o menos ahí voy a tratar de que no, bueno, la voy a encender ya en el nivel 2, ¿vale?
Como lo ven, aquí la temperatura está aumentando, ya pasó de 18 a 19 grados a 37, casi 40 grados y va en aumento, ¿vale? Te digo, esto sí funciona. Las recomendaciones es de que no tapes tanto la parte frontal como la parte trasera y que no utilices extensiones para conectar este artículo a la electricidad. Y ya, pues creo que son lo más destacable de todo esto. En cuanto a lo que es el consumo energético, pues bueno, va a depender tanto de cómo lo uses, cuánto tiempo lo uses. Si lo usas en ventilador, pues te va a consumir lo que es normal para un ventilador. Si lo pones en el nivel 1, pues te va a consumir menos, y en el nivel 2, pues te va a consumir muchísimo más. Pero te digo, esto va a depender del tiempo que lo uses. Hay personas que tienen una habitación un tanto pequeña, por lo tanto se podría considerar que mira, hasta esto está caliente, que su habitación se podría calentar en poco tiempo, por lo tanto pues es muy probable que lo enciendan por muy poco tiempo, ¿no? Te digo, sí funciona, está bastante económico, son de los más baratos que podías encontrar, pero por ser de lo más barato no tiene tantas medidas de protección. Funciona, sí calienta, sí se echa el aire de ventilador. Ahí no te lo recomiendo tanto como ventilador, porque el aire que echa pues no es mucho, no se siente tanta la diferencia. Pero pues si es un día muy soleado, muy caluroso, pues sí te podría hacer la diferencia ese poquito aire que te avienta, ¿no? Tal cual, pues el producto pues cumple su función. Yo le daría ¿qué será? Un 7 de 10, un 8 de 10. No es de lo mejor, pero tampoco pues es tan costoso tal cual, ¿no? Lo que sí es que hay que tener cuidado, porque como lo dejamos en el nivel 2, pues esto queda caliente, que no se acerquen los niños, que no se acerquen las personas a ponerle la mano aquí, porque te puedes dar un quemón, porque esto sí se calienta, pues vemos que aquí creo que llegó hasta 60 grados. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Sergio Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.